llama Métodos de Estudio Bíblico. En esta lección vamos a analizar los libros del Nuevo Testamento. Les invito a que antes de empezar el estudio de esta nueva lección, por favor incline su rostro ahí donde está y tome un corto tiempo para dirigirnos a Dios, que por medio de la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas nos dé la sabiduría para poder entender este tema y para poder sacar el mejor provecho en el estudio de este tiempo. Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Acompáñeme. Amado Dios, por favor acompáñeme en esta oración. Amado Dios, en este momento queremos dejar este estudio delante de tu presencia, en tus manos, para que tú nos guíes, nos ayudes y tomes, Señor, cada palabra dicha en este momento para tu honra y tu gloria, y que sea de edificación en nuestras vidas y para la formación y crecimiento de tu iglesia en este momento y lugar. Oramos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, querido amigo estudiante, sea una vez más bienvenido a esta lección. Nuestro tema de esta noche, los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Por qué volvemos de nuevo a enfocar el tema de libros del Nuevo Testamento? Acordémonos de algo bien clave en esta etapa del estudio. Es necesario que usted conozca la composición de cada testamento en un bloque. Hablábamos de que la palabra testamento en nuestra lección anterior significaba pacto. Tenemos un antiguo pacto y ahora Dios ha provisto un nuevo pacto para el hombre y ha permitido que ese nuevo pacto quede grabado o escrito en los libros del Nuevo Testamento. Es por esto que sabemos que la Biblia es una biblioteca. Ahora, en esta segunda parte de la biblioteca encontramos libros que también componen un bloque de unidad conceptual, como es el Nuevo Testamento. Ahora, si el conocimiento de los libros del Antiguo Testamento es importante, es más importante y de mayor trascendencia para la iglesia de nuestro Señor en este tiempo conocer el contenido y el contexto sociohistórico, teológico que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Ya hemos dado una mirada a vista abuela de pájaro del Nuevo Testamento. Vamos ahora a considerar algunos de los libros con mayor detalle. Por favor, acompáñeme a hacer este breve análisis y poder mirar cada uno de los libros que componen ese Nuevo Testamento. Allí encontramos inicialmente 4 libros. Son llamados los 4 evangelios. Cada uno de ellos tiene un carácter y propósito distintivos. Los 4 hablan de un solo Cristo. Son 4 cuadros de un solo maestro. 4 retratos de un solo Señor. Si bien cada uno de los apóstoles o de las personas que escribió los evangelios compartieron con Jesús, vivieron con Él, cada uno de ellos, sin perder su carácter individual, miró un aspecto específico de la vida de Cristo y, guiado por el Espíritu Santo, inspirado con sus propias palabras, dejó allí lo que hoy conocemos como los 4 evangélicos. Ahora, en cada evangelio hay que hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, 2 cosas que podríamos preguntar. Lo primero, ¿puedo descubrir su propósito? ¿Cuál es el porqué o el motivo por el cual Dios permitió que ese evangelio llegara hasta nuestras manos? Y la segunda pregunta que podríamos hacerle, que nos ayuda a enfocar la temática, es: ¿puedo hallar el plan sobre el cual es llevado a cabo este propósito? Bien, ¿cuál es el propósito? Puedo entender o descubrir su propósito. Eso tiene que ver con la visión o proyección, lo que Dios espera que hagamos hacia un futuro. Pero luego podemos evaluar el Nuevo Testamento y específicamente los evangelios en la perspectiva real de si encuentro allí escrito el plan de acción, cómo actuar para poder llegar hasta ese propósito. Hay personas que tienen muchos sueños y que anhelan conseguir cosas en la vida. Y simplemente están allí en su mente queriendo, anhelando, deseando,
pero si no toman acción para poder lograr ese propósito, nunca se van a ejecutar. Es por esto que la palabra de Dios nos enfoca claramente y de una forma especial y específica los evangelios para encontrar el plan de Dios, descubrir el propósito de Dios, pero también mirar la dinámica de acción que como creyente debo desarrollar en cada una de las áreas de ese propósito. Son pues los 4 evangelios una manifestación real de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en diferentes aspectos. Primero, origen. Los evangelios captan y desarrollan directamente el origen de Jesucristo. Da el aspecto de su deidad. Lo identifica plenamente con su Padre, con Dios mismo. Los pone en la misma altura o en la misma circunstancia de poderío, de omnisciencia, y los muestra como iguales. También podemos hablar acerca de la profecía que está escrita allí en los evangelios. Y no vemos la profecía como algo que habrá de cumplirse, sino lo vemos como algo que está en pleno cumplimiento. Los evangelios entonces nos narran el cumplimiento de las diversas profecías hechas a través de muchos siglos por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. O sea que vemos el plan de Dios en plena ejecución. Tercero, el propósito. Tiene que ver directamente con el plan de Dios aplicado hacia el ser humano. Es allí donde podemos ver cómo muchas de las cosas que ha estado por desarrollarse, Dios mismo las ha puesto en ejecución en el Evangelio a través de la presencia de Cristo en este lugar, en este momento histórico de la humanidad. Ahora, también podemos mirar el establecimiento. Ya tenemos un propósito, pero miramos cómo se establece ese propósito. No es suficiente entonces saber hacia dónde quiero ir, sino que en este cuarto punto el establecimiento tiene que ver directamente con su misión, cómo llevar a cabo ese propósito, cómo ponerle pies o acción a cada uno de los planes o proyectos que tiene Dios para con el ser humano. Y también los evangelios nos narran un quinto punto que tiene que ver directamente con la profecía, y es la profecía acerca de Jesucristo en cuanto a su próxima venida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él subía al cielo, que iba a prepararnos morada, pero que una vez más iba a volver. Es por eso que nosotros como iglesia estamos esperando su venida, pero mientras que Él llega en su próximo regreso, nosotros estaremos ejecutando la misión o plan de Dios, el propósito para su iglesia en este tiempo. Bien, querido hermano, vamos a evaluar un poquitico cada uno de los evangelios. Yo le invito a que con un corazón dispuesto, con un buen ánimo, con una mente abierta, miremos y hagamos un estudio panorámico de cada uno de los evangelios. Una vez más quiero recordarle que es su tarea, es su responsabilidad delante del Señor, y encontrará el mayor beneficio cuando usted lo hace a nivel personal y con una conciencia propia, y utilizando también asimismo su propia metodología, mirando qué o cuál de estos métodos de estudio bíblico es el más aplicable y el del cual usted le puede sacar mayor provecho a la Escritura. Simplemente son herramientas. Así como en un taller encontramos herramientas para hacer diversidad de tareas, y usted va a utilizar las herramientas que más le sirven para desarrollar mejor su labor, este libro, su propósito real es proveer de esas herramientas, pero está en su aplicación el mayor éxito para el estudio de la palabra de Dios. Por eso quiero redundar una vez más con el consejo que dimos al inicio de estos estudios en el libro. Por favor, antes de estudiar muchos libros acerca de la Biblia, estudie la Biblia en sí misma. Ella misma da parámetros claros de cómo estudiarla y mirar en ella toda esa cantidad, esa amalgama de conocimiento y que le ayudan a desarrollar su vida personal, a tener criterios propios en cuanto a la fe y a darle una continuidad a su vida espiritual. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios.
vamos a considerar el propósito de Mateo tal como se revela en cada uno de los capítulos. En el versículo 1 tenemos 3 nombres íntimamente asociados. Y es asombroso ver cómo podemos ver allí en Mateo la intención del escritor. Inmediatamente nos revela una intención clara. Es este escritor inspirado por el Espíritu Santo, Mateo, quien hace el nexo o la unión de los hechos ocurridos en el Antiguo Testamento y cómo vienen a concluir en la vida y persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y cuáles son los 3 nombres que aparecen allí, que son los más fuertes, los más populares, y que de generación en generación marcan la pauta para saber que Jesús sí es el Hijo de Dios? Estos, mirándolos desde adelante hacia atrás, está Jesús mismo, luego viene David y luego Abraham. Al instante nos damos cuenta de la clave, es un libro relacionado con el pueblo judío. Al leerlo, entonces llegamos al versículo 22, donde la expresión para que se cumpliese. Una vez más encontramos el propósito del libro y es explicar que en Jesús se está cumpliendo la profecía que Dios mismo hizo a su pueblo, al pueblo judío, y que se cumple con la presencia de Cristo en la tierra. Es un libro que relaciona a Jesús con el Antiguo Testamento. Esta frase y la expresión paralela, como está escrito allí en el capítulo 2, versículo 5, se encuentran repetidas veces en Mateo. Mateo insiste permanentemente en presentar a Jesús al pueblo judío como aquel del cual se había escrito de tiempo anterior y se estaba cumpliendo la profecía en su momento. El propósito pues es presentar a Jesús como el Mesías, el Salvador de los judíos, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo se cumple este propósito? No es simplemente saber, sí, ahí está. Debemos también saber cómo se cumple. ¿Hay algún plan en el libro? ¿Hay algún esquema de escritura? ¿Hay alguna forma pedagógica o de interpretación que nos ayude a nosotros a conocer el proyecto completo? Pues hay algunas marcas de una estructuración muy cuidadosa en este libro. Miremos, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 17. A partir de entonces, vemos que hay una parte inicial dentro del libro que hace nexo con el Antiguo Testamento. Pero a partir de este versículo dice, a partir de entonces, y en 16:21 dice, desde entonces. La misma frase en griego. Estas dos expresiones dividen el Evangelio en sus partes. Hasta el capítulo 4, versículo 17, todo es introductorio. Es la introducción del Evangelio. Luego del 4:17 en adelante viene el relato del principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos cuidadosamente en esta sección del 4:17 al 16:20, no tenemos ninguna referencia a la muerte, solo las instrucciones generales del Señor y milagros. Pero ya a partir del capítulo 16, versículo 21, hay una nueva frase. Esa es, a partir de entonces, Jesús empieza a revelar su próxima muerte. Vemos una parte bien clave. Los milagros son menos y la revelación de la pasión se hace prominente. Así que tenemos nuestro análisis principal del libro dividido en unas partes muy claves y muy claras. Primera parte, introducción hacia el ministerio. Segunda parte, principio de su ministerio. Tercera y última fase del ministerio, la fundación de la iglesia. Y cuarta parte, en la muerte y la resurrección, que van desde el capítulo 26, versículo 3, hasta el 28, versículo 20, cuando él dejó la comisión a su iglesia. Este es el plan general de estudio. Si damos una mirada más de cerca al libro, hallamos una frase en forma casi idéntica en 5 lugares diferentes del Evangelio. Podemos tomar como referencia el capítulo 7, versículo 28, el 11.1, el 13.53, el 19.1 y el 26.1. Esas frases se hallan cada una de ellas al concluir una sección de enseñanza. Y podemos ver al instante que el Evangelio de Mateo da una prominencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bien, querido hermano, es bueno que usted tenga en cuenta
cuál es la clave de la enseñanza en el libro de Mateo. Vemos a Jesús mostrado como el que cumple las profecías, pero también vemos en Jesús a el maestro que enseña a su pueblo cómo vivir la vida que Dios espera. Ahora, al fundar la iglesia, nuestro Señor Jesucristo deja una tarea específica para ella, por medio de la cual garantiza que cada una de las personas que habitan el mundo puedan llegar a conocerle a través del ministerio de evangelización, de proyección, de proclamación de las buenas nuevas del evangelio a cada una de las naciones. Ahora también podemos mirar un poco más acerca de la continuidad que tiene el libro en otros aspectos. Después de ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, podríamos también analizar cómo Él proclama su reino. Esto debe ser estudiado cuidadosamente. Es un rasgo especial del primer evangelio, el reino. El estudio acerca del reino de Dios. Entonces nos daremos cuenta que la presentación hecha por Mateo es Jesús, pero Jesús el Rey. Lo está enfocando como el Rey, el Señor de señores, el prometido, el que había de llegar a gobernar y a reinar. Es un enfoque claro acerca de la presencia de Cristo y de la condición en la cual iba Él a desarrollar su proyecto de salvación en el pueblo judío. Luego, si seguimos leyendo, podemos ver los milagros y ellos están agrupados. En el capítulo 8, aunque en general podemos decir que Mateo se hace énfasis en las palabras de Jesús, no en sus obras. Siempre Mateo está capturando frases célebres, frases claves, principios poderosos, dichos por nuestro Señor Jesucristo, más que en los milagros y en algunas cosas que Él hizo. Una vez más leemos este evangelio y podemos notar la frase, el reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es igual a, y frases parecidas a estas se encuentran por lo menos 37 veces, y ni una en Marcos y Lucas, donde se habla del reino de Dios. Aquí hay otra indicación de nuestro Señor de fundar su reino. Así se nos hace ver por todo él la grandeza y la gloria del Rey, el Rey mesiánico, el Rey prometido, en sus palabras y obras, hasta que al final del Evangelio viene la proclamación. Todo poder, toda autoridad me es dada ¿en dónde? Dice, en el cielo y en la tierra. La seguridad de su presencia perpetua. Él garantizó que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, vamos a retomar el siguiente evangelio, el evangelio de Marcos. Una vez nos preguntamos sobre el propósito y vemos que se nos sugiere en el primer capítulo, en los primeros versículos. Pero antes de esto y de continuar con el estudio de Marcos, voy a invitarles a que hagamos algo. Aquí hay una lista de los diferentes evangelios. Empezamos con Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Este es un pequeño ejercicio que voy a permitirme dejarles en sus manos para que por favor lo desarrollen. ¿Qué tal si usted toma algunas de estas, o algunas no, los nombres de estos escritores de la palabra de Dios, quienes inspirados por el poder del Espíritu Santo dejaron los evangelios, y hacemos un análisis de su biografía? ¿Por qué les invito a hacer esto? Porque si usted mira el aspecto biográfico, quiénes eran, de dónde eran, cuál era su origen, cuál era su formación académica, entonces va a lograr entender algunas cosas muy claves en cuanto a el aspecto analítico y narrativo de cada uno de los evangelios. Va a entender el punto de vista de cada uno de ellos y lo que ellos realmente pretenden comunicar tanto al pueblo judío en esa época como a las naciones y en la posteridad a cada uno de nosotros ahora como miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. Una vez más vamos a mirar a Marcos y nos podemos preguntar sobre el propósito y vemos que se nos sugiere en el primer capítulo.
Normalmente los primeros capítulos y primeros versículos dentro del Nuevo Testamento, si lo analizamos de una forma detenida, encontramos la parte introductoria. De una vez nos da como una apertura general a cada uno de los conceptos y propósitos de los contenidos del libro. Aquí no hay nada de genealogías. Mateo empieza con Jesús, hijo de, hasta que va mirando todo un desarrollo genealógico, un libro de principios. Si podemos hacer una comparación paralela entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que Génesis es al Antiguo Testamento, lo que Mateo es al Nuevo Testamento. Es el libro de los principios. El principio de la salvación, el principio de la fe, el principio de Cristo, la presencia, el principio de la presencia de Dios en la tierra, el principio de la salvación, el principio de una nueva vida en Cristo, el principio de la iglesia. O sea que si miramos en ese paralelo, podemos encontrar una gran riqueza también de contenido para estudiar. Ahora, en Marcos, una vez más retomando, aquí no se encuentran genealogías, no hay datos de la infancia de Jesús, sino que nos introduce directamente de un modo como abrupto, podríamos decir, nos mete en la escena de la vida de Jesús, en la obra activa del Hijo de Dios. Si vamos leyendo poco a poco, esta impresión se va profundizando. Muy poco muestra sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero mucho sobre el servicio activo. Vemos al siervo de Dios, a Jesús como siervo ejecutando la obra redentora que Dios su Padre le ha enviado. Incluso así el plan general del Evangelio de Marcos está marcado por su contenido y vamos a mirar algunos puntos. Primero, en el primer punto está del capítulo 1, versículos 1 al 4, la introducción al ministerio. La segundo punto está del versículo 15 hasta el capítulo 9, 50, y es la primera fase del ministerio. Luego viene la fase final, luego muerte y resurrección. Ahora, a la luz del énfasis que se hace en la actividad de nuestro Señor, hemos de notar la frecuencia del uso de la palabra inmediatamente o sus equivalentes. Quiere decir que Marcos está interesado en mostrar una escena y luego inmediatamente la que continúa. Va más allá de las palabras, va más allá de las genealogías y muestra al Hijo de Dios, al siervo de Dios en plena acción, una actividad continua en el ministerio. Lucas, el siguiente evangelio que vamos a tomar en este momento. Lucas, el médico, un hombre analítico, un hombre preparado, capacitado, y desde la perspectiva de sus capacidades, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este gran evangelio. Es el tercero de los evangelios y nos encontramos con un prefacio que afirma el propósito general del autor. Como hablábamos casi siempre, los primeros capítulos y versículos nos introducen directamente a cuál es el propósito. Él dice cuál es el propósito, pero él no está dando un concepto personal. Él en ninguna parte dice, el apóstol Lucas nunca dice yo opino, yo pienso, yo creo o yo me imagino. Él simplemente se sienta a escribir un tratado, una biografía de Cristo, y ha estado recopilando información, no solamente la que él tuvo la posibilidad de tener directamente con nuestro Señor Jesucristo, sino con aquellas personas que convivieron y compartieron al lado de Cristo mismo. El primer capítulo, sin embargo, respira un espíritu muy humano y de simpatía. Sentimos que nos hallamos en medio de personas que viven vidas hermosas y tenemos vistas de corazones y de hogares llenos de dulzura. La visita del ángel a la Virgen María, la visita a Elizabeth, el nacimiento de Juan, y son una cantidad de elementos enriquecedores que muestran el panorama familiar en el cual creció nuestro Señor Jesucristo. Allí también en el capítulo 2 y capítulo 3 nos parece recoger una pista en la diferencia de la genealogía, comparándola con la de Mateo. Allí se termina en Abraham, aquí se llega hasta Adán. Lucas profundiza un poco más y quiere mostrar realmente el verdadero origen. Esa es nuestra clave. El tercer evangelio es el evangelio de nuestro Señor para el hombre.
ya no solamente como Mateo, que era para los judíos, sino que Lucas pretende a través de hacernos ver que es Dios hecho hombre para el hombre. Muestra a Jesús en su plena humanidad, tierno, amoroso, dadivoso, entregado. No lo dibuja, no lo pinta como el Hijo del Hombre, más bien que como el Hijo de David. Y a medida que leemos con esta clave, hallamos la ilustración tras ilustración de un espíritu en la diferente selección de los materiales que están allí escritos. Algunas de las parábolas y en gran parte de la enseñanza es así. Lucas es el evangelio del amor y la gracia para los descastados, los sufrientes, el samaritano, el pródigo. Si usted lee ese evangelio cuidadosamente y busca este punto a lo largo del mismo, va a encontrar una larga referencia de cómo Jesús en su humanidad se identifica y se acerca al dolor del hombre. Lucas como médico sabía bastante de eso, sabía del padecimiento, del sufrimiento de la humanidad, de las necesidades que ellos padecían. Y cómo muestra esa parte amorosa y tierna de nuestro Señor Jesucristo, trayendo la libertad a los cautivos, trayendo vista a los ciegos, trayendo sanidad a aquellos que tanto la necesitaban. Muestra a un Dios hecho carne, pero que por amor a esa humanidad, la cual Él había creado, está allí para proveer para cada una de sus necesidades. Es interesante ver ese aspecto porque es una línea continua desde el principio hasta el final del Evangelio de Lucas. El material es ordenado conforme al mismo modo general en el cual hemos mirado los otros evangelios. El primero es la introducción al ministerio y la encontramos desde los capítulos 1 al 3. La segunda parte es la primera fase del ministerio y están desde los capítulos 4 hasta el capítulo 9. Y luego del 9 al 19 encontramos el fin del ministerio. Luego a partir del capítulo 20 nos cuenta Lucas acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres son los llamados evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Evangelios sinópticos porque realmente entre ellos tres, al compendiarlos, encontramos una sinopsis, un cuadro completo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allí están estructuradas bajo el mismo plan general, lo cual es evidente a pesar de las características peculiares o individuales de cada uno de los escritores. Es bueno que tengamos en cuenta esto. Cuando la Biblia afirma que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no quiere decir entonces que aquellos escritores automáticamente han escrito un dictado, sino que por el contrario, la presencia del Espíritu Santo en su vida les ha motivado a utilizar sus dones, sus talentos, sus contextos socioculturales, su perspectiva de la vida y de las cosas, haciendo un análisis secuencial de la sociedad para luego empezar a escribir la palabra de Dios. Por eso podemos ver que Dios tiene o da la plena libertad a cada uno de los escritores para que con sus propias palabras puedan expresar lo que hoy tenemos y conocemos como las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios, que es coordinada, que es perfecta y que tiene unidad de propósito y de criterio. Bien, miremos ahora a un evangelio que sobrepasa muchas de las otras aspectos que hemos analizado, y es el del apóstol Juan. El evangelio de Juan, el cuarto evangelio, completa el cuadro cuádruple de nuestro Señor. El propósito de este evangelio se afirma de un modo pero muy claro. Usted puede ir y leer el capítulo 20, versículo 31. Este versículo se ha escrito con un propósito especial. El evangelio está allí definido. Dice, se ha escrito ¿para qué? ¿Para qué? Primero, para que conozcan a Jesús. Segundo, para que crean en Él. Y tercero, para que creyendo en Él tengan vida eterna. El propósito entonces específico del Evangelio de Juan es la salvación del hombre. Presenta a Cristo
como un Salvador. Es llevar a la creencia en el Jesús histórico como Mesías e Hijo de Dios y conducir por medio de éste a la creencia, a la fe, a la posesión de una nueva vida en Cristo. Considerando las 7 palabras usadas en el versículo creer, Jesucristo, Hijo de Dios, tener vida en su nombre, sobre ellas se edifica el Evangelio. Ellas forman su sustancia. Pero tiene el Evangelio un plan lógico, es algo coherente y debemos conocerlo un poco. Este plan es la presentación de Cristo en aquellos aspectos que estimulan la fe. Estos materiales están seleccionados claramente y lo revelan. Con todo, junto a esto hay el hecho evidente que no todos le reciben. Es asombroso ver cómo desde el principio del capítulo, en el versículo 12 dice, mas a los que le recibieron. Y es un versículo bien conocido, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si usted desanda un poquito, mira un versículo atrás, encuentra algo bien especial, que no todos los recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Es asombroso ver cómo el plan de Dios se confirma y se completa, pero aún allí, con el deseo, el gran anhelo de la salvación para la humanidad de parte de Dios, Él no es invasivo, sino que da la oportunidad para que el hombre, de una forma libre y espontánea, tome la decisión de buscarle y aceptarle como Señor y Salvador. Esta incredulidad entonces se explica en la enraizada pecaminosidad del hombre. El hombre tiene su naturaleza pecaminosa tan fuerte que impide de una forma clara que el Evangelio llegue a su corazón, crea y se convierta. Así, esos 3 elementos corren paralelos por el Evangelio: la revelación, la recepción y el rechazo. Revelación en cuanto a que Dios se hace hombre. Recepción en cuanto a que el hombre cree y acepta a Dios. Y rechazo en cuanto a aquellos que, sabiendo el propósito de Dios, simplemente lo ignoran. Todo esto lo encontramos en un gran conjunto durante todo el Evangelio. Ahora, vamos a mirar los puntos de división generales de este Evangelio. Primero el prólogo, luego viene la revelación del Mesías, luego viene el conflicto y desarrollo de la incredulidad en una hospitalidad activa junto al aumento de la fe. Siempre hay 2 grupos de personas, los que creen y los que no creen, los que aceptan y los que rechazan, los que lo buscan y los que lo desprecian. Luego viene el punto número 4 a partir del capítulo 13 y tiene que ver con el desarrollo de la fe. Cómo la fe de los que creyeron se desarrolla, se establece, crece y madura hasta llevarlos a una vida de obediencia y de formación dentro de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estaba fundando en ese momento. Bien, algunos otros aspectos es necesario que usted tome su tiempo allí en la casa, en el estudio, y por favor continúe, le dé continuidad a cada uno de estos proyectos de estudio bíblico que están desarrollados. Para no profundizar más en los evangelios, voy a invitarles a que le hagamos una pequeña ojeada a los siguientes libros del Nuevo Testamento. Y eso tiene que ver directamente con el libro de los Hechos. Alguien hacía una pregunta una vez en un estudio bíblico. Decía, ¿qué sería de una Biblia sin el libro de los Hechos? Si no existiera el libro de los Hechos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, pero Él se fue al cielo. Y entonces, si nosotros contáramos con todos los demás libros del Nuevo Testamento, pero no contáramos con la presencia del libro de los Hechos, ¿cómo haríamos nosotros para saber que la iglesia que hoy conocemos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí es iglesia? ¿Cómo creció, se formó y estableció? Podemos llamar entonces al libro de los Hechos el libro vinculante. Vincula el establecimiento de la iglesia, la ascensión de Cristo con el desarrollo de la iglesia y el crecimiento y multiplicación de esta en el mundo conocido en esa época. Para los obreros cristianos, y si usted está en proyección de desarrollarse y establecerse como un obrero en la obra de Dios en su iglesia local,
es muy importante que analice cuidadosamente el libro de los Hechos. Allí va a encontrar elementos que van a enriquecer su parte activa dentro de la iglesia, que van a formar y establecer principios claves para el desarrollo del ministerio a través de las diferentes actividades que desarrolla la iglesia en cada uno de los aspectos de evangelismo, de discipulado, de multiplicación o crecimiento de la iglesia y aún de plantación de nuevas iglesias. Esta nueva vida dentro de la iglesia proyecta la generación de una nueva sociedad establecida dentro de la sociedad humana. Y es, una vez más, la teocracia, el gobierno de Dios en un grupo específico de personas. Ahora bien, vamos a mirar algunas cositas que nos van a ayudar a entender o a analizar de una forma bien panorámica el libro de los Hechos. Podemos mirar cuidadosamente lo que dice la parte introductoria, capítulo 1, versículos 1 y 2, el tratado anterior. Y vamos a notar algo aquí que nos llama la atención, el escritor. ¿Quién escribió el tratado anterior? ¿A qué tratado se refiere? Pues una vez más vamos a descubrir que este escritor se llama Lucas. Lucas escribió un evangelio, pero no simplemente se limitó a escribir el evangelio y paró ahí, sino que realmente interesado y motivado por el Espíritu Santo para generar una información real que fuera de gran beneficio para la iglesia local, hoy en día se tomó el trabajo de escribir el libro de Hechos. Él lo dirige a alguien muy prominente, tal vez se dice que era un romano. Y él dice en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo. Le está el título que se le da de excelentísimo, demuestra que era alguien de mucha importancia en el gobierno de Roma. Pero este realmente no es el enfoque del estudio. Vamos a mirar cuál es el propósito. Y es un relato de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Ese fue el evangelio. Ahora nos confirma el hecho de que la historia continúa. La iglesia entonces no es nada más ni nada menos que la continuidad. Allí en el libro de los Hechos se cuenta la continuidad de la historia de la iglesia. Le llaman Hechos de los Apóstoles, podríamos decirle Hechos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso como en algunas doctrinas erróneamente dicen que la iglesia nació en Hechos, allá por el capítulo 1 y 2, que ahí nació la iglesia. No. El libro de los Hechos nos narra la continuidad de la iglesia y algunos aspectos específicos de las cosas que ocurrieron dentro de esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cómo las profecías hechas por Él se confirmaron en la iglesia y cómo algunas de las profecías del Antiguo Testamento se confirmaban allí en ella. Es un libro histórico y define situaciones únicas y específicas que dan la base para la continuidad de la iglesia neotestamentaria. ¿Por qué hablamos de continuidad de la iglesia neotestamentaria? Porque algunos hablan de sucesiones pastorales, otros de sucesiones apostólicas, otros de sucesiones doctrinales, pero ninguna de esas tiene una fuerte raíz bíblica que sustente esto como un principio. Pero nuestro Señor Jesucristo sí dijo que Él iba a edificar su iglesia y que iba a tener continuidad, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia que Él establecía. Por eso hablamos de entonces una continuidad o sucesión eclesiástica. La iglesia desde su fundación hasta nuestros días no ha dejado de ser y será hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por ella. Ahora, este presente libro es un relato de lo que siguió haciendo y enseñando después de su ascensión. La orden para la iglesia fue enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Vemos aquí una iglesia ejecutando la orden de Jesús. El relato de los hechos del Señor ascendido. Él ya subió, está en el cielo, pero igual aquí en la tierra dejó establecida su iglesia para desarrollar todos los proyectos que Él tenía para ella. El Espíritu Santo es el poder real, la presencia de Dios dentro de la iglesia, en la iglesia,
para unificar criterios, para unificar doctrinas y para desarrollar el poder, el potencial de testificar acerca de Cristo desde esa época hasta nuestros días. Luego podemos notar la obra descrita haciendo y enseñando. Oiga, qué cosa tan clave. Querido hermano, voy a pedirle que por favor se tome un minuto de reflexión en estas dos palabras. Muchas personas hacen mucho, pero enseñan poco. Y muchas veces lo que enseñan va en contravía de lo que hacen. Otras personas enseñan mucho, pero no hacen nada. Y dicen por ahí que predican, pero no aplican. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cada uno de sus miembros, dice, es un enfoque claro aquí en el libro de los Hechos. Dice, haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. Es bueno que tengamos en cuenta entonces este aspecto dentro del libro de los Hechos. Hermanos, quiero dejarles con esta reflexión en su corazón en esta noche. ¿Qué está usted haciendo y enseñando dentro de la iglesia del Señor? ¿Realmente ha dispuesto su corazón para servirle y para ejecutar el plan perfecto de Dios? Yo le invito a que tome estas palabras, las lleve a su corazón y luego las ponga en marcha. Gracias, querido hermano, por el tiempo que ha dedicado en el estudio de esta lección, y pido a Dios que su amor y misericordia le siga guiando y que su sabiduría repose en su corazón y le ayude a ser ese siervo que Él espera que usted sea. Hasta una próxima oportunidad y el Señor les bendiga.